Y justamente hablando sobre los migrantes, deportaciones, qué va a pasar, qué no puede pasar, pues yo le agradezco muchísimo, de verdad muchísimo a nuestra querida doctora Leti Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, que nos ayude con esta información bien precisa para que todos estemos bien en el entendido de en dónde estamos, sobre todo nuestros hermanos y hermanos migrantes. Mi Leti, te agradezco infinitamente. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Meme. Un gusto. Pues, ¿cómo? A ver, Trump ya firma estas órdenes ejecutivas, habla de deportaciones, habla de fortalecer la frontera sur, de mandar a las Fuerzas Armadas, habla de muchas cosas, pero ¿qué es a lo que nos estamos enfrentando? ¿Cuál es el riesgo real que se tiene y qué hacer ante ello? No, no es riesgo real, es una realidad. Y en ese sentido hay que tener como muy claras varias cosas. Bueno, una que efectivamente ya se había dicho, digamos que era parte de lo que había como discusión, pero que ya hoy lo cristaliza, ya no es nada más de la especulación nuestra, sino que efectivamente se anuncia que, bueno, se va a, como se dice, bueno, deportar, y en ese sentido el gobierno estadounidense, como cualquier gobierno, tiene derecho a proceder de acuerdo a sus propias leyes, siguiendo el protocolo jurídico que respeta los derechos de las personas. O sea, el debido proceso se aplica. Sin embargo, hay un número importante de 260,000 personas mexicanas que ya tienen orden de deportación, lo que quiere decir que ya pasaron por todo un trámite jurídico, porque, ojo, aun cuando la persona no tenga documentos, tiene derecho a impugnar, apelar, argumentar. Claro, el problema aquí entra cuando que si tienes abogado, si nada más tienes la asesoría, por ejemplo, que va a ofrecer el consulado, pues está bien, pero nada, es como si yo te doy una asesoría, en mi caso yo no soy abogada, por tú que llega a ese límite, pero un abogado tiene que darle un seguimiento, no es nada más de una sugerencia. Entonces, no, quienes están en Estados Unidos lo saben, no es una cosa así tan sencilla. Pero entonces, el punto aquí es que cualquier persona que tuviera una situación que enfrentar tiene la posibilidad de argumentar en su defensa e incluso encontrar probablemente las formas para posponer una cuestión como la deportación, evitarla incluso, o en su caso, bueno, poder alargar el proceso. Acuérdense de algo que es muy importante. Aunque tenemos un poco la fantasía de ver a este hombre todo omnipotente y todo como exagerando todo, y bueno, millions and millions and millions de todo, ¿no? Todo él es el mejor, todo es, para él todo es lo más grandioso, bueno, pero el detalle está en que él en 2 años enfrenta elecciones intermedias en Estados Unidos, y la vez pasada, en las elecciones intermedias, perdió, ¿no? Perdió, tenía la mayoría y todo. Entonces, yo no estoy diciendo ni minimizando el voto masivo de los estadounidenses y de su derecho a elegir al personaje que decidieron, porque la otra candidata pues no les llenó el ojo, vamos, ¿no? Pero fuera de ahí también hay que verlo en términos de pragmatismo y de esto que le llaman la democracia, que supone que puede haber un relevo democráticamente también definido por proceso electoral. Entonces, también ellos se enfrentan a ese escenario. Dicho esto, bueno, también hay que tomar en cuenta que Donald Trump prometió desde su primer gobierno, y ahora lo vuelve a aplicar, una cosa muy escenográfica, que es realmente mostrarle a sus huestes, a sus seguidores, a esta parte de un despliegue muy, muy espectacular. Sí podemos esperarlo. Ha ocurrido en Estados Unidos. Esto no es nuevo. Quienes nos escuchan saben muy bien que ha habido periodos de mucho, digamos, y sobre todo estados también, de mucha persecución, e incluso casos así muy conocidos de que llegan a el famoso caso que ocurrió en una granja de producción de pollos, y que se llevaron como a 1,000 personas, no me acuerdo ahorita el estado, pero no, eso no es tan lejano, y por tanto, eso ha ocurrido. ¿Qué procede aquí? Pues obviamente también eso es algo importante de decir. Entre las personas migrantes hay muchos momentos y circunstancias que tendríamos que individualizar. Es decir, puede haber alguien que de repente resulta que tiene, digamos, alguna, como los Dreamers, ¿no? Que dices, tiene una situación legal que todavía no ha dicho nada Trump y que podría a lo mejor permitir que se alargue el proceso para solicitar, o ya acaban de solicitar y eso les protege, digamos, los años que cubre la obtención de su permiso, pero a lo mejor
puede haber cambios en esa misma, esperemos que cambios que sean positivos, no se ha anunciado nada, hay preocupación, por supuesto, por lo menos a esta hora no se ha anunciado nada de ese tema, pero cada categoría, cada circunstancia implica una revisión especial por, como les digo, por ejemplo, hay una cosa que es muy fuerte en Estados Unidos y que es que si hay un ciudadano en ese país que sufriría emocionalmente de manera extraordinaria, podría ser argumento, podría llegar a ser argumento y que un juez lo aceptara para que se detuviera la deportación de ese, pues se entiende que familiar que causaría ese sufrimiento extraordinario. Bueno, si es así, todo mundo tiene un sufrimiento tremendo frente a una separación familiar, pero bueno, eso así dice la ley y podría llegar a respetarse dependiendo cómo se presenta el caso y una serie de cosas, pero el punto es que es una realidad, tenemos que prepararnos. En Estados Unidos, lo decía muy bien el doctor Frisby, bueno, los consulados tienen que informar, sí tienen que informar, y también lo de los papeles que él señaló es sumamente importante, y aquí es donde yo también me sumo a lo que él te dijo, un llamado, cuando digo, si vas, ahora sí que aprovechando el viaje tú, pero si vas por ahí a preguntar, a comentar con la presidenta las cosas que, bueno, que sean de tu interés, pero si incluyes esto, mira, si hay algo que es clave en el tema migratorio, son los papeles de identidad jurídica. En cualquier situación, en cualquier país, en cualquier momento. Entonces, el hecho de que tú indocumentes a una persona es una fuente de poder de ese Estado. Entonces, lo que hemos visto con las personas deportadas a lo largo ya de los últimos 15 años, por lo menos, es que llegan a su país, a su propio país, y se encuentran con que se vuelven indocumentadas. Decía ahorita el doctor Frisby, es que la credencial del INE, o sea, exacto, la credencial del INE a la cual te piden el acta de nacimiento y luego para otro trámite te piden el acta y el acta de nacimiento. A ver, si la credencial del INE ya te había aprobado la credencial el acta de nacimiento, ¿por qué te piden dos papeles? ¿Por qué esos documentos, si son documentos del Estado? Y otra, meme, que yo siempre me ando quejando, pero hay que decirlo. ¿Por qué, fregados, un documento oficial en nuestro país pierde vigencia como las actas de nacimiento, como la credencial del INE, como incluso el pasaporte? ¿Por qué? Porque, o sea, yo no digo que, no me voy a meter ahorita en eso de que sí, bueno, que es la actualización, cómo se da, pero no puede perder vigencia. Puede ser que te digan, a ver, bueno, pero de que es vigente está. No, es que esta la firmó un secretario de Gobernación que ya no está ahorita. Ay, bueno, la firmó el Estado mexicano. Un acta de nacimiento firmada por ese funcionario es el Estado mexicano en conjunto. Y la peor, que ahí te va, la matrícula consular es un documento emitido por la autoridad mexicana en el extranjero y no se les acepta a las personas. Entonces, obviamente esto ha ido cambiando, pero un llamado desde la presidencia ayudaría enormemente para que no solamente tomen conciencia, sino que ya se alinee la burocracia en este país y incluida, te diría yo, la credencial para votar con foto, la credencial del INE obtenida en el extranjero que luego, no, pues quién sabe qué es esto, ¿cómo que quién sabe qué es esto? Ya, que valdría la pena una mañanera, mira, yo ya estoy aquí, pero que lleven, como ahí enseñan, los documentos de identidad, que no hay un documento de identidad único en este país, por tanto, con lo que hay, se tiene que reconocer. Estoy hablando ahorita nada más de los mexicanos que podrían ser deportados, donde hay una situación que efectivamente hay abuso, hay engaño, hay fraude y no se puede permitir, meme. Tiene la autoridad que irse a dar la vuelta, en el caso de la Ciudad de México, a la Central Camionera del Norte, al aeropuerto de la Ciudad de México, porque la gente estimada, y también hay veces que tienen recursos, vamos a suponer, no tienen recursos, pero no tienen una credencial para votar, o bueno, ¿no? Estos documentos. Entonces alguien, a ver, yo te presto yo te lo saco, me pagas una lana, pero yo pongo mi credencial, ¿no? O sea, no, eso ya lo hemos vivido, lo sabemos, ha ocurrido. No podemos volver indocumentadas a las personas mexicanas que regresen a su propio país. Esa es una. Y luego viene la de los extranjeros en el país. Ese es otro buen tema.
Leti, aquí yo quiero preguntarte, la presidenta hoy presenta un plan, ¿no? México te abraza, en donde se les va una tarjeta del bienestar para que puedan trasladarse a sus lugares de origen y una serie de acciones. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, que entre de estas acciones que hoy presentan, digamos, el conjunto, pero ya habían abordado el tema, están hablando de albergues. El caso particular de Chihuahua me preocupa porque la gobernadora del estado de Chihuahua dice que ella no va a tener albergues, que van a ser centros de eh, o sea, como de centros de Estancia. procesamiento. Eh, ¿Cómo ves el plan que se tiene en México? ¿Que le hace falta el plan que se tiene en México? Entendiendo que, por ejemplo, añadamos a los que a los migrantes de otros países que estaban esperando la cita del CBP-1 y hoy ya no existe el CBP-1 y se quedaron varados en la frontera o en distintas ciudades esperando esa cita. Entonces, ¿cómo has visto las respuestas del gobierno mexicano, de la presidenta, el plan del que hoy se habló en la mañanera y cuál sería este reto, entendiendo, por ejemplo, que hay gobernadoras como María Eugenia Campos que no quieren colaborar? Mira, voy a separar. Una cosa es, digamos, el Estado mexicano actuando frente a esta emergencia y hagan de cuenta como si estuviéramos frente al tema de la pandemia. Todos hay que alinearnos y escuchar a la autoridad y seguir las instrucciones para que podamos, digamos, caminar derechitos, digamos, por el bien de todos. Aquí hay un punto, es que la gente suele, digo, sobre todo en la comunidad mexicana en Estados Unidos, ahorita me voy a quedar con la población mexicana, tienen que saber que sí tienen que atender el llamado y resolver una serie de cosas, no esperarse. Ya se ha vivido y hay veces que si no lo prevén, luego no tienen ni siquiera forma de recuperar o pierden en el camino sus recursos, sus ahorros o una parte o el típico de que es que el banco de acá no me permite sacar dinero de mi cuenta de allá. ¿Cómo es posible si yo tengo mis ahorros o yo tenía una casa? Entonces, eso sí lo tienen que resolver de una vez, no hacer como que no ocurre, aunque no ocurra, porque es una situación en la cual al final de cuentas es doble protección. Entonces, esa sería una primera cosa. La población fuera del país, incluso en una situación aparentemente cómoda, vale la pena. Tu carta de nacimiento de México, la de los hijos, o sea, vamos, no, eso, que además está instrumentando todo este asunto del gobierno digital que está tratando de agilizar eso. Yo me quejo de que aún con mucho gobierno digital, pero sigue la burocracia. No, ya el acta de nacimiento 3 meses y ya pierde vigencia. Ese es a lo que me refiero. Bueno, ese es un punto. Ahora, tú hablas de un asunto que va a generar mucha controversia y vamos a tener que estar atentos y actuar en consecuencia y a partir de lo que este país merece y es frente al mundo. Y es que las personas que efectivamente han cruzado por nuestro territorio y están a la espera de poder cruzar, hoy se les cayeron todas digamos, las oportunidades, las opciones, pues porque se va a inhabilitar que era un mecanismo que creó Biden justamente para hacer un capítulo quédate fuera de Estados Unidos con esta aplicación. La verdad es que también fue una patraña para también generar una situación en la cual las personas, pues al final de cuentas, no llegaran a Estados Unidos. Pero bueno, tenía su parte de tratar de regular o de organizar el asunto, pero bueno, también le generaba los costos a otros nosotros, pero la gente está a la espera. Esto ocurre a lo largo del país en muchas partes y eso va a implicar que la gente va a tener que tomar una decisión o regresar a sus países, que es muy difícil que lo hagan, o permanecer en nuestro país. Frente a eso, sinceramente, yo ojalá que la autoridad mexicana lo reconociera. Se ha pedido hace mucho, Meme, y es que se documente a la población sin documentos, población extranjera sin documentos en nuestro país, que hay gente desde los años 80 del siglo pasado que no tiene documentos. Hay gente. Y por tanto, ¿para qué fingir? Que no, aquí no hay nada, aquí no, documentados en Estados Unidos, no, aquí no, no. Si hay gente, porque pasan cosas, se te pasa la fecha de cuando tenías que haber arreglado, la gente no tiene dinero, pasan muchas cosas, Meme, y la autoridad migratoria tiene lo suyito, que también ahí yo lo entiendo, hay una política de mucha contención policíaca, muy los malos también de acá de la película, y también una burocracia muy cruel, muy despiadada, muy abusiva. Vamos a suponer que ni siquiera te quieren sacar nada.
pero simplemente, no, esto está mal y hágale, y es problema de usted. Justo estaba oyendo ayer una youtubera que oigo, la rusa, que del papá ruso que vino a visitar, y lo que les pasó cuando iban a regresar, ya se iba, y resulta que no, está mal la fecha. Los que habían puesto mal la fecha eran los de migración. Hágale como pueda, y el otro pobre sin hablar en ruso llorando porque ya se iba después de... O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué parte no entienden que hay un sentido de humanidad, una lógica de servicio en lo que implica ser funcionarios? Ojalá les lean la nota y así como son buenos para, digamos, de entrar en un autobús y a todo mundo pedirle documentos, eso sí, digamos, como decimos, por portación de cara. Ven a un güerito ahí y es al único que no le van a pedir. ¿Por qué? Porque hay racismo, meme. Entonces, todo eso nos toca a nosotros. Eso no es Trump, ¿eh? Ya Trump tiene lo suyo y hay que tirarle, pero con todo yo me siento profundamente ofendida por cada cosa que va diciendo, porque, no, bueno, se va a aplicar el quédate en México. A ver, espérate. Es lo que te iba a decir. En México tienes que negociarlo con mi gobierno, con mi presidenta, y vamos a ver también qué parte le conviene a México y qué parte no. O sea, también, pero digamos, nivel de desdén, de decir, no, ya lo va, la misma secretaria que va a instrumentar esto va a ser Kristi Noem, que antier fue su comparecencia y todo, sí, ya dando por un hecho casi, ¿no? Ahí vamos a mandar, pues como territorio nuestro. A ver, toc, ustedes fueron el presidente Donald Trump hace unos años. En ese ínterin, ¿qué creen que les cuento? Este país cambió, este país y su ciudadanía hemos cambiado. Entonces, su patio trasero, ¿cómo les explico? Que ahora sí que les crecieron las flores y reverdeció el campo, así que con la pena. Y yo creo que eso también se tiene que trasladar al lado mexicano. Hemos cambiado, no somos los mismos, no podemos actuar como se ha actuado históricamente. Históricamente te diría ayer, porque yo yo te podría contar muchos casos de este tipo de abusos en México. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros la ciudadanía, al gobierno mexicano, pues obviamente no hacer lo que no corresponde, flexibilizar al máximo el retorno, meme. Es decir, dificultales lo menos posible a la gente. ¿De qué les sirve? O sea, si la gente tiene papeles, es una cosa muy dura, muy dolorosa, muy deprimente, sobre todo si llega a haber separación familiar, es devastador, Memi. Ahí justo ahí le agregas que además se le complica todo, bueno, por favor, Dios santo. Justo es a lo que quiero llegar y con esto justo quiero cerrar, porque en realidad esa es la esencia. Y veo muchas preguntas relacionadas con el tema. La gente pregunta en esencia dos cosas. Una, si ellos ya tienen papeles y los van a deportar, ¿pueden ir por sus papeles? ¿No pueden ir por sus papeles? ¿O cómo está la dinámica? Supongamos que están en su trabajo y entonces los deportan. ¿Ellos tienen oportunidad de sus papeles o tienen ya que llevar los papeles todo el tiempo con ellos ante la incertidumbre? Papeles mexicanos. Exacto, los papeles mexicanos. Mira, una sugerencia. Y con esta, perdón, Mileti, que es, no. Entiendo que Trump está hablando de que no van a separar familias, que ahora los van a deportar a todos, porque incluso firma este decreto en donde elimina el que aquellos que hayan nacido en Estados Unidos, pero que sean de padres extranjeros, pues podrían quedarse. Lo que en su momento pasó, que se quedaban los hijos allá y los padres los mandaban para acá. Hoy dice, pues no los queremos separar, hoy deportamos a todos, aunque hayan nacido en Estados Unidos y tengan la doble ciudadanía. ¿Qué pasa con esas dos situaciones? Bueno, primero, también esos niños con doble ciudadanía tienen, y el gobierno mexicano flexibilizarlo, por favor. El único estado que ha avanzado en lo de la eliminación de la apostilla de manera efectiva es Tlaxcala. O sea, ay, me desespera tanto porque de verdad acá hay tanto que hacer y que facilitaría tanto el procedimiento. Bueno, de llevar papeles. Miren, una sugerencia, y esto va a cambiar de persona en persona, de los recursos y lo que sea, pero no estaría de más sacarle fotos a sus papeles y mandárselos a una cuenta de Facebook, del WhatsApp, de lo que sea, para que incluso en una situación de emergencia que no los tuvieran, como bien el ejemplo que das, bueno, pues los puedes acceder a ellos y que a su vez el gobierno mexicano, las instancias mexicanas en su momento te faciliten, oye, aquí traigo la copia, ok, esto pues lo acepto, ¿no? O sea,
Eso es facilitar, es entender que es una situación de emergencia. Es como, me van a vacunar para el COVID, a ver quién los más altos primero. No, no, todos vamos, ¿no? Hay que vacunar, bueno, por ejemplo. Ahora, lo otro que dices, no, que la separación de familias, que es algo muy fuerte. Primero, los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero son mexicanos, pero tienen que hacer un trámite. Y ojalá bajen el documento que elaboró IMUMI. Búsquenlo, entren a la página de IMUMI, ahí está el manual para obtener la nacionalidad de tus hijos, porque eso, tienen derecho a la doble nacionalidad. No tienen por qué perder, obviamente, ni por qué lo van a hacer, la ciudadanía estadounidense y tener la mexicana. Y eso, de entrada, se supone, toc, 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 gobierno de nuestro país, por favor, en lo automático, avanza en un procedimiento que al mismo gobierno le va a facilitar las cosas. En vez de tener niños extranjeros, que no lo son, meme, tiene ya pues más niños y pues ahora sí que ponle una banca más porque va a llegar otro niño a tu clase. Y bueno, ni modo, hay que echarle más agua a los frijoles. Entonces, son de los pequeños detalles que podemos ir viendo, pero que realmente la autoridad mexicana lo sabe, lo debe instrumentar. Siempre es lo complicado, el famoso elefante, ¿cómo se decía? Con reumas, ¿no? Que decía López Obrador. Es cierto, pero tampoco es cierto, porque hay un nivel de avance que permitiría instrumentar y decir se acabó. Y por decreto, por ejemplo, esto que yo te decía, una regularización migratoria masiva. La verdad que te voy a decir, la gente luego no hace esas cosas por el dinero, Memi. Y yo luego digo, es que nada más eran 50 pesos, sí, pastre, y uno cree que, ay, pues no es mucho. Para algunas personas, multiplicado por 2 hijos o 3, pues puede ser mucho. Entonces, tiene que haber también exenciones de pagos en casos en los cuales también, a ver, no es negocio, no es negocio. Vas a sacar actas de nacimiento y entonces, en vez de cobrarlas, exime el cobro, porque si no, toda la gente no va a tener el documento, te va a salir Estado mexicano más caro. Maru Campos, me dijiste, nada más cierro con eso, hay gente patriota y hay gente traidora, y esa mujer no merecería tener ni un cargo, vaya, no tendría que ser ni edecán de donde gobierna. Justo, mi querida Leti, yo sé que ha sido un día muy, muy largo, pero te invito a que tengamos un programa todavía más profundo sobre esto, porque bueno, las órdenes ejecutivas las está firmando, pero hay varios desafíos legales que se van a enfrentar en su propia administración, porque no es nada más como que ya las firmo y ya inmediatamente aplican. Hay algunas que el Congreso todavía puede hacer algo, hay otras que en los tribunales todavía se pueden frenar y que podrían entrar en disputa, y muchas dependen, o muchas son justamente en el asunto migratorio, el tema de los pasaportes, la nacionalidad, etcétera. Entonces creo que valdría la pena aventarnos una profundización sobre los pros, contras, pero viendo incluso cómo va desarrollándose ya el tema allá en Estados Unidos, que hoy se firmó todo, pero ahora falta la implementación, que hasta donde entiendo el propio gabinete de Trump todavía no tiene clara la propia implementación de ellas, las deportaciones, les hace falta una cantidad de oficinas, de elementos, es muchísimo dinero, entonces vamos viendo cómo se va implementando esto, pero ¿con qué cerrarías? ¿Cuál es tu mensaje para la gente que nos está viendo hoy, todavía 20 de enero? Sí, primero, no apanicarse, no, o sea, es grave, no es una cosa ligera. Sí hay una voluntad de golpear en el sentido humano, o sea, yo creo que es gente mala, además de lo político, que yo me digo, geopolítica y lo ideológico, sí, pero también hay una parte de un contenido deshumanizante, meme. Cuando tú asocias migración con criminalidad, no, bueno, ya perdiste. El criminal es criminal y no me digas si la nacionalidad no me importa, si es marciano incluso, de hecho es la criminalidad y eso es el problema, que lo asocien. Entonces, no nos dejemos llevar por ese discurso, no lo repliquemos en otras partes como en México, eso es como que sería hacer el juego, vaya. Y la última cosa, la gente sí tiene que informarse allá y acá. Y ojalá que con esa información también podamos exigirle a la autoridad mexicana, yo me voy a poner de este lado, porque hay cosas que de repente nos quejamos de allá, de Estados Unidos, pero también tenemos que ver la contraparte y poder decir, aquí hay mucho que se puede hacer, muchas cosas que pueden facilitar y al mismo tiempo, incluso al final, permitir que eso tenga incluso un resultado hasta positivo. Ya podemos hablar de eso como tú dices, pero sí me parece que la gente tiene que estar informada, no negar la realidad, mejor activarse y tener el guardadito de todos los procedimientos, todos sus documentos, foto
lo mandas y lo vas guardando, y en ese sentido, pues un poco como, oye, como la mochila de emergencia con el famoso temblor, ¿no? Que Ajá, la sí, sí, mochila, sí. ¿dónde no tú salte? Justo es lo Entonces, que te decía, ¿no? Como de, tenemos mochila de emergencia, versión, ¿qué podría pasar? ¿Cómo se hace esa parte? Creo que es la más importante, ¿no? así es. Y fuera de ahí, yo creo que hablarlo mucho, no tener miedo en el sentido de compartirlo con la comunidad, ¿no? Sobre todo en la parte de Estados Unidos, y acá hablarlo porque si no es una cosa como que sigue siendo un tema de repente muy, muy así como, digamos, no quiero decir caricaturizado, pero muy estereotipado, en el sentido de, no, los migrantes se fueron, el éxito y entonces, sí, pero no todo el mundo es así. Y la realidad es que la mayoría somos medianitos en la vida, no sobresalimos ni somos el rey del no sé qué, ¿no? Y en ese sentido la gente pues va a tener muchas preocupaciones, muchas necesidades, pero también podría ser un momento, con esto quiero cerrar, Meme, majestuoso, monumental, feliz, apasionado, hermoso volver a su tierra. El otro día oía a un señor que regresó a México y dice que cuando cruzaron ahí en el paso a Juárez, se bajó y besó el piso porque dijo, regresé después de como 30 años fuera del país. Me encantó. Después se fue a la villa, se fue a los mariachis, otro youtubero que también yo sigo. ¿Sabes qué? Eso, que sea esa la experiencia, sería algo que nos dejaría profundamente, digamos, marcados como generación. Ojalá que pudiéramos transitar a ese momento que al contrario, le cambie el sentido de este momento tan difícil. Mileti, te agradezco muchísimo. Estamos viéndonos pronto. Te mando un abrazo muy grande y que te sigan en tus redes sociales para que también ahí estés comentando y compartas información que yo sé que va a servir de mucho justo para hacer lo que comentas, hablarlo, prepararse, ocuparse en vez de preocuparse. Así es. Nos estamos viendo pronto, querida Leti. Un abrazo muy, muy grande. A ti siempre, Meme, siempre. Muy Así buenas que noches. ahí estamos. Bye.